y allá donde se encuentre, que Dios hable a su vida en esta tarde, en esta hora que Dios nos permite poder participar de este privilegio tan grande de hablar de sus maravillas, de sus misericordias, siendo nosotros indignos, pero gracias a Jesucristo, que por medio de Él nosotros somos lo que somos y estamos donde estamos. Sin Él no somos nada, y a Él le damos toda la honra, toda la gloria y toda la alabanza. Así que allá donde te encuentras, recibe un cordial saludo y que Dios hable a tu vida en este mensaje que el Señor ha puesto en nuestros corazones para edificación de todas aquellas almas necesitadas. Que Dios me los bendiga y paso el tiempo de mi hermano Jorge para que él se presente. Bendiciones, bendiciones. Una vez más tenemos el privilegio de estar con usted que nos sintoniza donde quiera que se encuentre. Bendito sea el Señor que abre puertas que nadie las puede cerrar y cierra puertas que nadie las puede abrir. Bendiciones una vez más. Tengo la dicha y el honor de estar aquí con el pastor William Rivera, acompañándolo, y pues vamos a desarrollar un tema que él va a ponerle nombre, y gloria sea al Señor, y seguimos adelante. Amén. Gloria a Dios. Estamos prácticamente en el momento, ¿verdad?, exacto que Dios nos permite estar por estos medios. Gracias al Señor. Y vamos a entrar de lleno al mensaje de la palabra del Señor. Y vamos a leer Filipenses capítulo 2. El tema que hoy vamos a tocar lleva por título La humillación, camino a la exaltación. Amén. La humillación, camino a la exaltación. Y como base vamos a tomar Filipenses 2. El modelo a seguir es nuestro Señor Jesucristo. Y por eso vamos a leer Filipenses 2. Vamos a leer los versículos para entrar al tema en esta tarde. Dice así la palabra del Señor, Filipenses 2 y versículo 5. Dice así la palabra del Señor: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo, y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Aleluya. En esta tarde, tomando como base este capítulo de la palabra del Señor, tomando el ejemplo, el modelo de nuestro Señor Jesucristo, que claramente dice aquí que siendo Dios, vino Él, tomó forma de hombre, como siervo, se humilló hasta lo sumo. Y queremos en esta tarde compartir con respecto a lo que es la humillación. Antes de que el hombre pueda ser exaltado, antes que el hombre pueda recibir la corona de vida, antes que aquel hombre y aquella mujer pueda pasar, como dice la Biblia, al gozo, pasa al gozo de tu Señor, es necesario tomar el camino de la humillación. Y la humillación, cuando hablamos de humillación, hay algunos significados bíblicos, hay muchas cosas que se pueden, o sinónimos que se pueden decir de lo que es humillación, pero así brevemente, lo que según el diccionario dice que humillación es tener una actitud sumisa ante alguien, ¿verdad? Esto en este caso es ante Dios. Y para que nosotros lo definamos de una manera más
más clara y concisa. Dice que puede ser una definición de humillación es abatir el orgullo, porque ciertamente cada hombre o mujer, cuando decimos hombre incluimos a la mujer, hay cierto orgullo, hay arrogancia, hay soberbia en el corazón del hombre. Por eso la Biblia dice que engañoso y perverso es el corazón más que todas las cosas. Entonces necesitamos nosotros los que hemos conocido, ¿verdad?, que el Señor tuvo misericordia de nosotros, nos alcanzó por su gracia, ¿verdad?, por gracia somos salvos, pero ahora nos queda a nosotros seguir las pisadas del Maestro, mantenernos en una humillación continua, y probablemente esa humillación que tú o yo, según el propósito de Dios, vamos a vivir en esta tierra, es necesario, es importante que nosotros no desistamos de eso, porque la humillación me lleva a la exaltación, porque dice aquí en Filipenses capítulo 2 que a él se dice que porque él se humilló hasta lo sumo. Entonces la palabra sumo, hasta lo más bajo se humilló el Señor. El Señor, que sin pecado, se humilló hasta lo más bajo. Podría decirte que una de las humillaciones más vergonzosas, aparte de todos los vituperios que el Señor llevó, era llevar una cruz o ser colgado de esa cruz, porque los únicos que morían de esa cruz eran los más viles, ladrones, lo peor. Pero él se humilló hasta lo sumo, hasta lo más bajo. ¿Por qué? Porque no solo vino a cumplir el propósito del Padre, sino que también vino para que tú y yo hoy, a través de esa humillación del Señor Jesucristo, hoy nosotros recibimos esta salvación. Pero necesitamos nosotros humillarnos día con día, porque muchas de las veces el ego, el orgullo, la arrogancia, la altivez está en el corazón. Porque muchas veces no hay, hermano, bendición, o porque muchas veces no hay fluir de Dios en el corazón del hombre, del creyente, es porque está en una actitud de arrogancia, no hay humillación. Entonces, la humillación, según lo que descifra aquí, dice es abatir el orgullo. ¿Y cuántos a veces podemos estar orgullosos de lo que tenemos? Podemos estar a veces con una arrogancia porque tengo cierto privilegio, porque ya probablemente hoy estoy al frente de algo. ¿Por qué me voy a enorgullecer? Por eso vamos a ver ejemplos en la palabra de Dios, de hombres que se enorgullecieron, su corazón se llenó de soberbia, pero el Señor los humilló. Dice la Biblia, dice la palabra de Dios: humillaos pues bajo mi mano poderosa, yo os exaltaré a su debido tiempo. La Biblia dice que Dios atiende al humilde, pero al altivo lo mira de lejos. Por eso es importante que cada día nosotros, esto es una humillación voluntaria, nosotros tomemos esa actitud que dice aquí la palabra, que haya pues en vosotros este mismo sentir que hubo en Cristo, ¿verdad? Que siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios, ni cosa que aferrarse. Entonces, hoy en este tiempo que estamos viviendo, es de vital importancia humillarnos. La Biblia dice: el sabio ve el mal y se aparta. Estamos viendo cómo la maldad, cómo los días malos nos han llegado. Estamos viviendo ese tiempo final. Entonces, si somos sabios, debemos de humillarnos delante de Dios. Queremos nosotros, como hombres de Dios, como mujeres de Dios, ver la gloria de Dios. Necesitamos humillar. Probablemente, tal vez tu ego, tu orgullo, tu arrogancia no te hace reconocer tu condición. Probablemente estás peleado con medio mundo, probablemente tienes nombre de cristiano, pero probablemente estás humillarnos como siguiendo el ejemplo de Cristo, que aún el Señor Jesús, estando en la cruz colgado, dice la Biblia que sus palabras fueron: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen.
Entonces tenemos que tomar ejemplo nosotros del Señor Jesucristo. Yo quiero humillarme voluntariamente. No quiero ser humillado, sino yo quiero humillarme. Quiero tener esta misma actitud que tuvo el Señor Jesucristo. Dejo el tiempo a mi hermano Jorge. Amén, hermano, gracias. Qué tema más crucial que debemos entender. El cuerpo de Cristo tiene que empezar a entender, porque estamos en una última etapa, en una etapa final. Aún el hombre o la mujer que no cree en las cosas de Dios sabe que algo viene en camino, y es algo espiritual. Pero una de las cosas que el enemigo de nuestra alma ha venido promoviendo siempre ha sido el orgullo. O sea, en la vida de cada ser viviente, humillarse es cobardía. Siempre ha habido esa lucha continua de que el humillarse es algo, es un hecho de cobardía. Y sin embargo, a la luz de la palabra podemos descubrir muchas cosas, ¿no? A través de la historia, como dijo el hermano Rivera, han habido casos en que hombres de gran jerarquía, presidentes, dignatarios, el orgullo los ha llevado a la destrucción, porque nunca han podido humillarse ante un pueblo tal vez que los ha puesto donde están, ¿no? A esa posición. En cuanto suben al poder, son completamente diferentes. Pero nos vamos a enfocar a las cosas que están pasando dentro del cuerpo de Cristo, la iglesia de Cristo, que es su cuerpo. No es un edificio, es su cuerpo místico. Ese cuerpo ahorita está siendo zarandeado y no hay humildad, porque en cuanto a uno lo ponen en una posición de liderazgo dentro del cuerpo del Señor, se le suben los humos, como decimos afuera, ¿no? Se le suben los humos en vez de humillarse completamente, ¿no? Hay muchos siervos que han ido por ese camino, sin embargo no han sabido reconocer que el que da la revelación, el que da las cosas, el entendimiento a la palabra de Dios es Dios, nadie más. Es Dios. Uno no puede venir y sentarse aquí y hablar cosas infladas, porque automáticamente pues va a haber otra persona en el otro lado que va a descubrir que estamos hablando de nuestro entendimiento, que estamos hablando cosas infladas, como dicen, ¿no? Pero humillarse bajo la poderosa mano de Dios para ser exaltado, para ser levantado. Es mejor ser humillado incluso por hermanos o hermanas dentro de una congregación, para que Dios el Supremo, el Espíritu de Dios, te exalte. Una de las trampas más grandes que el diablo ha introducido dentro del cuerpo de Cristo en las congregaciones, sabiendo él, porque él conoce las Escrituras mucho más que nosotros, Mira lo que dice en el libro de Proverbios 16, empezando del 17. El camino de los rectos se aparta del mal. Su vida guarda que guarde su camino. Me ha tocado ver a mí y he sido parte de esta escritura. He sido parte literalmente de que Dios me ha humillado a mí, porque mi orgullo estaba por encima. Antes del quebrantamiento es la soberbia. Antes de la caída, la altivez de espíritu. Mejor es humillar el espíritu con los humildes que repartir despojos con los soberbios. Yo, con mi familia, nos tocó vivir en un pequeño garaje. Mis hijos dormían en el suelo. Yo y mi esposa teníamos una pequeña camita ahí.
Estuvimos ahí por unos 3 años, hasta que un día yo le dije al Señor, Señor, pero ¿por qué estoy así? ¿Por qué tú permites esta condición? Y lo que a uno no le gusta a veces escuchar, escuché. Me dijo, tu orgullo te ha puesto en esa situación. No quise aceptar eso porque dije, ¿cómo orgullo si yo vivo humildemente? Mira dónde estoy durmiendo, no envidio a nadie, etcétera, etcétera, y todas las excusas que uno puede hacer, ¿no? Hasta que tomé la decisión de escudriñarme dentro de mí y le dije, Señor, verdaderamente creo que tú tienes toda la razón, absolutamente toda. El momento que yo reconocí que lo que menos yo tenía era humildad, y aún viviendo en una pobreza, no pasaron ni 3 días y el Señor me sacó de ahí, de esa condición, a otra casa de 2 y 3 recámaras. O sea, tú y yo detenemos a veces las bendiciones, la manifestación de Dios en nuestras vidas. ¿No es así, hermano? Amén. Definitivamente, hermano, vemos que han habido muchos casos, ¿verdad?, en este tiempo, en tiempo antiguo, y bíblicamente también hay ejemplos tremendos de hombres que no le dieron la gloria a Dios. Y los grandes fracasos del hombre han llegado como consecuencia de su soberbia. Amén. Los grandes fracasos del hombre han llegado por eso. Se jacta de lo que tiene, se enorgullece de esto y del otro, y no sabe que viene su caída, porque no es una persona que reconoce, ¿verdad?, que lo que tiene es por el Señor. Entonces el tema que estamos tocando es la humillación, camino a la exaltación. Amén. Entonces nadie, ¿verdad?, sea el título que tenga, ¿verdad?, puede ser, qué sé yo, ¿verdad?, un apóstol, profeta, un pastor, un evangelista, un maestro, quien quiera que sea el título que tenga, pero si está en una actitud de orgullo, de soberbia y arrogancia, jamás va a recibir la exaltación. Aunque pueda trazar la palabra, aunque pueda tener el carisma que tiene para hacerlo, pero si su corazón está enorgullecido, todo eso le espera, pues, consecuencias fatales. ¿Por qué digo fatales? Porque lo que es de Dios hay que darle la gloria a Dios. Lo que es del Señor hay que darle la gloria en todo momento, porque nada tenemos, todo lo debemos a Él, y es por Él, dice la Biblia en el libro de Hechos, que por Él vivimos, por Él somos y por Él nos movemos. Entonces todo proviene de Dios. Y lo que pasa que muchas veces el hombre, cuando decimos el hombre, estamos hablando de gente cristiana, de hombres cristianos, mujeres que se enorgullecen por lo que tienen y empiezan a jactarse, a decir, es que a mí me costó esto, yo tengo esto porque yo he buscado al Señor, he sido muy espiritual, yo me he metido en esto, en ayuno. Qué bueno que busque al Señor en ayuno y oración, qué bueno que se meta con la palabra, qué bueno que se humille delante de Dios, pero no es para que se enorgullezca, debe estar más humilde todavía. Pero vamos rápidamente a ver ejemplos de la palabra de Dios. En el libro de Hechos relata un caso terrible de personas que no le dieron la gloria a Dios. En este caso veamos lo que dice Hechos capítulo 12. Hechos 12, si tú tienes una Biblia ahí donde estás, en tu casa, y tienes el tiempo para abrirla, léelo, ábrelo conmigo y lo leemos juntos para que veamos que escrito está lo que pues aconteció acá y que estamos hablando, palabra de Dios. Hechos capítulo 12, versículo 21 al 23 dice: y un día señalado, Herodes, vestido de ropas reales, se sentó en el tribunal y les arengó. Y el pueblo aclamaba gritando: voz de Dios y no de hombre. Al momento un ángel del Señor le hirió
por cuanto no dio la gloria a Dios y expiró comido de gusanos. Aleluya, Señor. Mire qué terrible esto. Una persona que está en un lugar prominente debe de ser la persona humilde, temerosa, de saber que está donde está porque Dios le plació ponerlo ahí. Debe de estar con esa sensibilidad, con ese temor, porque ¿qué pasa hoy en día? ¿Qué está pasando aquí en este caso? Mire, este hombre dice que cayó ahí muerto, fue herido por un ángel y comido por gusanos. ¡Qué terrible! ¿Cuántos le están robando la gloria a Dios hoy en día? ¿Cuántos se paran en un púlpito o en qué sé yo, en algún lugar y empiezan, hermano, a hablar de ellos mismos? Empiezan a decir que no dicen el Señor, ¿verdad?, o el Espíritu de Dios ha hecho esto, ¿verdad?, sino que empiezan a decir, no, viera que cuando a mí me ha tocado escuchar ciertos personajes así. Y mire, no solo da pena, sino que da coraje, da cólera, muchas cosas que hablan de esta manera. Hermano, me ha tocado escuchar amigos, me ha tocado escuchar personas que dicen, es que hoy no vine con poca unción. Si no, ¿sabe qué? Todos los hermanos aquí en la iglesia ya estuvieran tirados al suelo. Dios. Y lo dicen desde un púlpito. Le digo porque yo escuché ese personaje. ¿Y sabe qué se atrevió a decir? Por eso es que caen en cosas tan terribles que da coraje realmente, y usa los púlpitos para hablar así. Ese personaje dijo, no traje mi suéter de vestir, porque cuando yo vengo con ese suéter de vestir, dice, me lo quito y lo paso al frente de todos, dice, y la gente sanada. Entonces hemos llegado a un punto en que el hombre le roba la gloria a Dios. No importa lo que tengas, como Dios, hasta dónde estás, no te olvides de darle la gloria a Dios. Por eso es importante humillarnos delante de Dios, humillarnos con todo nuestro corazón y decir, Señor, sin ti yo no soy nada. Si tú me estás usando es por tu bendita gracia y por tu misericordia. ¿Por qué yo voy a jactarme si todo lo debo a Dios, todo al Señor? Entonces, en este tiempo que nos ha tocado vivir, vemos muchos casos de esto. Muchos casos. Y a veces caen en ridículos. A veces hasta payasos se vuelven en los púlpitos hablando tonteras, diciendo que si yo hubiera estado aquí, dice, hay unos que dicen, si yo hubiera estado presente ahí, cosas maravillosas hubieran sucedido porque yo tengo la unción de Dios, yo tengo esto y lo otro. ¿Por qué habla así la gente? Si es Dios el que hace todas las cosas, nosotros somos polvo. Dios es Dios sin nosotros. Él sigue siendo Dios sin nosotros. Por eso es la importancia de tomar el ejemplo, el modelo de Cristo. Filipenses 2 dice claramente que Él, siendo en forma de Dios, se humilló. Mira, cuando hablamos de humillar, el Señor, cuando hablamos de humillación, esto abarca mucho. A Jesús, sus propios hermanos lo despreciaban. Su propio pueblo lo rechazó. Todos se burlaban de él. Alguien le dijo, tú por Belcebú, el príncipe de los demonios, echa fuera esto. Entonces era rechazado. Muchas veces querían agredirlo porque les decía la verdad, pero más sin embargo, ese camino a la humillación llevó a Jesús a ir hasta la noche en que un día, no sé cuánto tiempo antes de ir a la cruz, cuando dijo, Señor, si es posible que pase de mí esta copa, sino que se haga tu voluntad. Entonces, cuando hablamos de humillación, esto abarca muchas cosas. Probablemente no le caes bien a alguien en el trabajo, o a veces como que te surgen enemigos de la nada, porque a veces dice uno, pero Señor, si ahora que yo estoy haciendo las cosas bien, ahora que estoy obedeciendo, ¿por qué me está pasando lo contrario? Por lo mismo, porque cuando agradamos a Dios,
muchas de las veces el enemigo quiere que nosotros nos estorbarnos de esa manera, pero si sabemos que estamos en ese proceso, en ese camino de la humillación, como Cristo, cuando pasó todo esto, él cuando iba hacia el Gólgota, él ya sabía cuál era su final, pero él siguió humillado. Dice la Biblia que no abrió su boca delante de sus trasquiladores, llevando esa cruz. El Señor les dijo: no lloren por mí, mujeres, lloren por ustedes mismos y vuestros hijos, porque vendrá tiempo en que sus hijos los tirarán contra la pared. O sea, estaba hablando de tribulación, de situaciones difíciles. Entonces, pero el Señor vino a cumplir propósito. Ahora Él quiere que el pueblo, sus hijos, los seguidores de Él, seamos gente humilde. Seamos gente que nos humillemos voluntariamente. Porque la Biblia dice, ¿verdad?, que el que se humilla será exaltado, pero que el que se exalta será humillado. Por eso es importante, viendo aquí de que los grandes fracasos del hombre han sido por consecuencia de su soberbia, porque muchas veces sabe que tiene que humillarse, sabe que tiene que reconocer, que tiene que ir, que se va a arreglar la situación, pero por no ir, mejor se van por otro lado. Y en esto, por ejemplo, vemos que hay muchas familias, hay hasta congregaciones, hay hasta pastores que están en división, en enemistad, por lo mismo, porque no quieren humillarse. ¿Por qué digo esto? Porque muchas de las veces hay problemas entre entre los hermanos, a veces un celo ministerial o alguna situación que pasó, que ciertas familias se fueron para con aquel pastor y este pastor, y entonces eso creó una enemistad. Entonces, ¿qué hay que hacer? Humillarnos y reconocer, porque así como estamos, a veces el hombre, o digamos en este caso el pastor, puede hasta jactarse desde el púlpito diciendo, ¿verdad? Miren cómo está la congregación, qué gran iglesia que el Señor nos ha dado, mire cómo está el número, la congregación. Esto fue el pecado que cometió David, que empezó a censar al pueblo. Amén. Y por eso vino, el Señor los disciplinó, porque las ovejas son del Señor. Las ovejas. Por eso, bueno, no me quiero ir a otro tema, pero estamos hablando de que debemos de tener una actitud de humillación continuamente hacia el Señor, porque solo tú sabes hasta qué punto estás humillado. Pues estés en el puesto, en el lugar que estés, pero si no hay una humillación, vemos el ejemplo de Jesús, que se humilló hasta lo sumo, hasta lo más bajo. ¿Hasta cuándo? La pregunta es, ¿hasta dónde estás humillado tú? ¿Hasta qué punto te estás humillando? ¿O estamos tal vez con orgullo, con soberbia, con arrogancia, y queremos que la gloria de Dios descienda? Queremos que el Espíritu fluya. ¿Cómo va a fluir si hay soberbia, hay arrogancia? Entonces el Señor pide que su pueblo se humille. Si mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, se humillare, dice el Señor, yo iré desde los cielos, sanaré su tierra. Entonces eso es lo que necesitamos. Queremos ver la gloria de Dios. Humillémonos, reconozcamos que le hemos fallado al Señor, reconozcamos que hay cosas que no se han arreglado, que están pendientes. Hay que ir con el Señor y hay que ir con la persona a la cual ofendimos o nos ofendió. Pero hay que hacer algo, porque es importante. Estamos hablando sobre el tema de que no va a haber exaltación si no hay una humillación. Dejo a mi hermano Jorge. Amén. No, es tan importante y vital eso en el cuerpo de Cristo, que tenemos que hacer conciencia lo más antes posible, porque como dice él, que la arrogancia, la soberbia han tomado lugar en nuestras vidas. No desconozcamos las obras del diablo, es que opera en nuestra carne, ¿no? Siempre cuando leemos el libro de Efesios, muchos de nosotros sabemos de memoria el libro de Efesios, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados y potestades, etcétera, 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 ¿no? Pero no nos damos cuenta que el diablo lo que usa es nuestra carnalidad.
Él enciende dardos de fuego, quiere decir que Él enciende nuestra carne. Una de las cosas es el orgullo, la arrogancia y todo lo que se relaciona, ¿no? Porque si quieres tú andar en la bendición de Dios, tienes que andar en humillación. Muchos ejemplos hay en la Biblia, pero el ejemplo más grande es que aquel, siendo Dios que ha creado todas las cosas, se humilló a lo sumo, andó en medio de los hombres, lo vituperaron, le llamaron nombres, lo insultaron, pero él jamás, dice la escritura en el libro de Isaías, como cordero fue llevado al matadero, dice. A una oveja que llevan al matadero para ser trasquilada, no grita, no patea, no hace nada. De la misma manera el Señor se presentó delante de los hombres y no los insultó, no hizo valer su divinidad, porque Él se despojó de toda su divinidad, porque Él fue 100% hombre. Él comía, Él se sentaba, Él hablaba, era un hombre hecho y derecho. Él había dejado su divinidad para venir con los hombres y se humilló a lo sumo, dice. Él no contestó insultos. Hoy en día hay pastores que intercambian insultos. Desde el púlpito atacan el uno al otro, en vez de ponerse de rodillas y decir: Señor, yo oro por este hermano que está pasando esta situación, o hay algo que él dice que no me agrada, Señor, pero no empezar una murmuración, una condenación, y contamina la rueda de la creación, dice el libro de Santiago. La humildad es tan importante dentro del cuerpo de Cristo que tiene que practicarse. Si tú que nos estás oyendo todavía andas en orgullo, en esa altivez de espíritu, o has humillado a alguien y el Espíritu de Dios te redarguye y no lo has hecho, tienes que hacerlo. Es por tu propio bien, no por el bien del otro hermano o hermana. Es por tu propio bien que tienes que ponerte a cuentas con Dios, porque no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre, dice. Vemos en la Biblia que ha habido muchísimos ejemplos que Dios, el mismo Dios, se ha encargado de humillarlos. Uno de los casos más patéticos es en el libro de Daniel, un rey que Dios le había concedido todo. Se llamaba Nabucodonosor. Este rey tenía de todo, pero un día en particular, dice el libro de Daniel, dice: al cabo de 12 meses paseando él en el palacio real de Babilonia. Hoy en día, no sé si tú sabes, te paso esto, hoy en día todavía quedan vestigios de cómo eran los jardines de Babilonia, que él los hizo. Todavía en Irak los conservaron, los guardaron porque sabían la historia. Está considerado como una de las 7 maravillas del mundo, parece. Y lo que dice: al cabo de 12 meses paseando en el palacio real de Babilonia, habló el rey y dijo: ¿no es esta la gran Babilonia que yo edifiqué para casa real con la fuerza de mi poder? Con la fuerza de mi poder. Él no dio gloria al que le dio todo. Él dijo: con la fuerza de mi poder y para gloria de mi majestad. Eso es orgullo, arrogancia y altivez de espíritu. Muchos pastores hoy en día que están a cargo de grandes congregaciones se jactan porque tienen 300, 400 miembros y critican a otro que recién está empezando. Empiezan a criticarlo, empiezan a hablar mal de él, empiezan a maldecirlos. Aún estaba la palabra en la boca del rey cuando vino una voz del cielo: a ti te dice,
rey Nabucodonosor, tu reino ha sido quitado de ti. Era un hombre que podía haber pasado las maravillas que Dios tenía para él, pero lo sometió a un trato duro por 7 años, duro. Lo convirtió en un animal acorralado. El hombre estuvo 7 años en un corral. De la forma tan grave era que a él le salían plumas del cuerpo, dice la historia en el libro de Daniel, en el capítulo 4. Humillarse es una de las facultades más grandes que un creyente, que uno que cree que Jesús es el Señor y que Él murió por nosotros para darnos vida y vida en abundancia. Humíllate, deja lo que te estorba de recibir en su plenitud las grandezas que Dios tiene para todos nosotros, porque Él está dispuesto, porque Él no hace excepción de personas. No envidies a nadie, humíllate bajo la mano poderosa de Dios, porque hoy en día, aún en los círculos sociales, ese espíritu de arrogancia y de orgullo anda por todo lugar, porque el orgullo fue el primer pecado que entró dentro de la creación de Dios. Si Satanás nunca hubiera dicho, y subiré, y yo, dijo. Y dice en la Biblia, en el libro 14 de Isaías, que cayó como rayo del cielo. El Señor Jesús mismo dijo, yo vi a Satanás caer como rayo del cielo, dijo. Lo despojó de toda la gloria que tenía. Y hay muchos pastores que hoy en día, siervos de Dios, diáconos, no precisamente pastores, no estamos atacando a ningún siervo de Dios que está frente a una congregación. Tal vez él tiene problemas, etc. Ora por él. Dobla tu rodilla, ora por él. No hagas saber a nadie que estás orando por él. Ora tú entre Dios y tú. Mucha gente que está al servicio del Señor le pasa, Dios hace un milagro a través de las manos de Él, y ya se jacta, ya se creen unos superhéroes, se creen unos super apóstoles, se creen unos super profetas, porque Dios cumplió una profecía que tú hiciste. Yo en una congregación que estuve hace muchos años atrás, me querían hacer profeta a la fuerza y me decían, Dios se lo va a demandar porque usted no profetiza, pero yo no estaba en mi corazón de cumplir los caprichos del siervo de Dios, ¿no? Yo cuando decía algo y he aprendido a través de todo el tiempo que cuando uno va a profetizar no se dice así dice el Señor o así dice Jehová, no, así dice el Espíritu de Dios. Cuando alguien dice así, yo presto atención porque yo sé que el Espíritu de Dios está hablando. Hay mucho orgullo, mucha arrogancia, y el Señor, no, como dijo bien claro, carne ni sangre heredarán el reino de los cielos. Y el orgullo es carne. A veces son cosas que heredamos de nuestros padres, ¿no? Tenemos que despojarnos porque ahora conocemos un evangelio neto, un evangelio que hace libre. Puede ser el pobre más pobre que pisó la tierra, pero ser orgulloso. Pero puede ser el hombre más humilde que pisó la tierra, y Dios te puede exaltar si lo reconoces a Él, que Él y su mano son los que dan y los que quitan. Su mano, su voluntad, su gracia, su misericordia, porque así pasó Jesús, humillándose hasta la muerte. Amén, hermano, siga. Gloria a Dios. Cuando nosotros, ¿verdad? Me incluyo, cuando nosotros estamos en una continua humillación voluntaria delante de Dios, nos es fácil reconocer nuestra condición, amén, nuestros pecados, aún pecados que se quieran omitir, amén, los ponemos delante del Señor.
¿Por qué? Porque hay una humillación continua delante de Dios. Por eso es de vital importancia de que nosotros continuamente humillemos este corazón, porque es engañoso, es perverso. Si nosotros no cuidamos una salvación tan grande que dice el libro de Hebreos, dice que debemos cuidarla con temor y temblor, porque si el Señor no perdonó a los ángeles, tampoco nosotros, si nosotros también tenemos en poco lo que Dios nos ha dado. Entonces, cuando nosotros estamos en esa humillación continua, tenemos menos problemas. Evitamos muchos problemas de discusiones, de pleitos, de enemistades, de murmuraciones, porque estamos en una continua humillación, y en esa humillación muchas veces no vamos a abrir nuestros labios. Dios nos enseña a que no discutamos cosas, a que no hablemos. No hables, no te pongas igual que ellos. Mejor humíllate, como dice. Te quiero leer 2 versos para ir terminando en este tema. Tengo aquí Proverbios 16, 19, dice la Biblia, con respecto a la humillación. Dice: mejor es humillar el espíritu con los humildes que repartir despojos con los soberbios. Mejor es humillar el espíritu con los humildes. Por eso es de vital importancia nosotros que ya hemos tenido un encuentro con el Señor. Es necesario, ¿verdad?, que tú y yo también vamos a tener nuestro Getsemaní. Es necesario. Vamos a tener nuestro Getsemaní. No como el Señor Jesús, pero lo vamos a tener. Llega el momento en que tenemos que llegar a ese momento. Pero por eso es importante hoy en día reconocer cuál ha sido mi problema, porque muchas de las veces le estamos echando la culpa a la iglesia, le estamos echando la culpa al hermano, le echamos la culpa al pastor, le echamos la culpa a quién no se le echamos, porque no quiere reconocer su condición. Por eso es importante cuando uno se humilla. Mire, fácil reconoce, pero ¿cuánto pueblo hoy anda en soberbia, en arrogancia? Andan de lado a lado como ovejas que no tienen pastor, porque no se humillan. Van a un lugar y solo a causar problemas. Van a otro lugar a hacer problemas. Van a otro lugar. Entonces, ¿dónde está el problema? El problema está internamente. No quiere reconocer, ¿verdad?, su orgullo, su arrogancia. Entonces, es bien difícil. Es bien difícil para digamos, un ministro trabajar, tratar a una persona, ovejas así, porque ellos siempre quieren hacer lo que ellos quieren. Entonces, cuando nosotros nos humillamos delante de Dios, cosas grandes suceden. Y te quiero leer algo unos versos de la palabra acá, del publicano y el fariseo, ¿verdad? Un texto muy conocido, pero miremos la actitud del arrogante, del orgulloso, y miremos la actitud de aquel que es humilde. El fariseo dijo, puesto de pie, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aún como este publicano. Mire qué clase de oración. Eso es terrible, pero mire el versículo 12, dice todavía: ayuno 2 veces a la semana, doy diezmo de todo lo que gano. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, sé propicio a mí, pecador. El que está en una continua humillación no se jacta de lo que hace para el Señor. Amén. No lo está publicando. Amén. Sino que sabe que lo hace en secreto con el Señor. Entonces, pero mire la actitud de un arrogante y un orgulloso. Los fariseos eran arrogantes. Si le rechazaron al Señor, el Señor les dijo: si ustedes hubieran conocido los de Abraham, ustedes me hubieran conocido a mí. Y demonio tiene, le dijeron. En pocas palabras, le dieron a Jesús endemoniado. Amén. Amén. Entonces mire la actitud de un orgulloso. Y así hay hoy en día cristianos bien arrogantes. Amén. Hay cristianos, hermano, que van a la iglesia, pero van como a un club social.
Cuidadito, hermano, no quieren humillarse. Muchas veces el Señor, a través de su Espíritu y por su palabra, les tocó el corazón para que se quebranten, pero se resisten. Se resisten porque ¿qué van a decir? Que la hermanita tal o el hermano tal está llorando. A mí qué me interesa. Cuando uno es humilde delante de Dios, hermano, uno se quebranta. Le dice: Padre, gracias. Hermano, si está sucio el piso, no importa, ¿qué tiene? Si yo me estoy humillando delante de Dios. El Señor estuvo en el Getsemaní, estando en una situación, pero Él cumplió el propósito del Padre. Él sabía que iba a ir a la cruz, pero no le importó. Entonces, ¿seremos nosotros mayores que el Señor Jesús? Jamás, nunca. Por eso la actitud del publicano dice: ten piedad de mí, oh Dios, que soy pecador. ¿Para qué darle tanta vuelta a las cosas, hermano? ¿Para qué darle tanto, hermano, larga al problema? Fíjese que el humilde hermano que se humilla continuamente delante de Dios, ¿sabe qué dice? Ya no digamos nada más, no estemos discutiendo, el problema soy yo. Yo hablé, yo dije eso, yo tomo responsabilidad por lo que dije. Es cierto, hermano, yo hablé mal de usted, perdóneme. Amén. Hablé de más, hermano, le pido Amén. Perdón a usted y le voy a pedir perdón al Señor. Y ya se arregló. Pero ¿qué pasa? Hoy en día la hacen tan larga. No que a mí me contaron, a mí me dijeron. Y que no. A mí me tocó una experiencia, hermano, con personas que estamos hablando, líderes, ancianos. Y el propio pastor me dijo: mira, fulano y fulano, me dijo, esto dijeron de vos. Bueno, está bien. Le dije: voy a hablar con ellos. Lo llamé a uno, anciano, líder, que supuestamente tiene que ser ejemplo. Le dije: hermano, el pastor dijo que vos dijiste esto y esto de mí. El pastor, que vos ¿qué dijo él? No, yo no he dicho nada, vos dijo. Yo no he dicho nada. El otro se negó. Le dije: hermano, no seas cobarde. Reconocer lo que dijiste, porque me difamaron, pues. Me difamaron. El pastor me dijo esto y esto, han venido a decir de vos. Y él mismo los confronté. Pero ¿a qué quiero llegar? Que cuando uno está en una continua humillación, hermano, mire, está sensible y dice: hermano, es cierto, me equivoqué, cometí el error. Pero hermano, por eso es importante humillarse. ¿Cuántos, hermano? A veces decimos, a veces hay gente que dice: no se sintió nada, como que aquí no hay presencia de Dios. No, es que lo que pasa es que hay mucha arrogancia dentro del pueblo, hay mucho orgullo, hay mucha altivez. ¿Cómo se va a manifestar Dios? Dice la Biblia: ¿quién como Jehová nuestro Dios, que se sienta a las alturas de los cielos y se humilla al mirar al pobre y al menesteroso, lo levanta del muladar? Dios se humilla al ver la condición de... Entonces, ¿quiénes somos nosotros para no reconocer? Entonces, por eso decíamos, volvemos a decir, los grandes fracasos, hermano, del hombre han llegado a consecuencias de su orgullo, de su soberbia. Y muchas de las veces el Espíritu de Dios se contrista, se apaga, porque, hermano, el orgullo, ¿y qué van a decir de nosotros? Yo dije eso, hermano, tantas situaciones que han pasado, pero aquí vemos a través del ejemplo de nuestro Señor Jesucristo, que si nosotros estamos en una humillación continua, vamos en el camino correcto para la exaltación. Muchos quieren ser exaltados, pero no se quieren humillar. Como hablábamos el día de ayer en un estudio, muchos quieren la bendición de Dios. Padre, bendíceme. Señor, bendíceme. Señor, abre puertas. Sí, pero hay un requisito bien importante para que Dios me bendiga: la obediencia. Si no hay obediencia, no hay bendición. Entonces, pues igual es acá. Si no queremos la exaltación, queremos ser exaltados, humillémonos. Si te ofendieron o te metieron en un problema, ve y humíllate. Por eso la Biblia dice: si tienes algo con tu hermano, dice, si vienes ante el altar y te recuerdas que tienes algo con tu hermano, ve y búscalo. Entonces, pero esa es una actitud de ser humilde. Por eso es de que muchas veces los servicios, a veces para muchos pueblos, para muchas familias, parece tedioso, dice, no se sintió nada, porque no hay una humillación. Entonces, este es el camino correcto. Así como, vamos terminando, así como Jesús
fue exaltado hasta, dice que hasta lo sumo, se le dio un nombre que es sobre todo nombre. Y en ese nombre toda rodilla se doblará y toda lengua confesará. ¿Por qué? Se humilló hasta lo sumo. Queremos la corona de vida, la corona de gloria. Queremos ser exaltados. Humillémonos ahora, antes que sea demasiado tarde. Hay quienes se quieren humillar cuando están en la agonía, cuando ya no pueden hablar, cuando su cuerpo ya perdió el vigor, cuando ya no tiene ninguna movilidad. Se quieren humillar, ya es tarde. Hoy es el tiempo. Reconoce allá donde llega nuestra voz, amigo, amiga, hermano, que puedas estar enemistado con algún hermano y te fuiste de la congregación porque no quisiste reconocer que empezaste tú el chisme, que empezaste tú la difamación y andas de lado a lado. No creas que yéndote de lugar a lugar las cosas se arreglan. Jamás. El problema lo llevas adentro. Como decía un varón de Dios, el enfermo no se sana cambiándolo de cama. Hay que atenderlo. Por eso es que es importante, si has difamado y has hablado mal de un ministro de Dios, humíllate, reconócelo, ve, porque el día está cercano del Señor y el Señor nos dice que nos humillemos. Humillaos bajo mi mano poderosa, y yo los exaltaré a su debido tiempo. Jesús fue exaltado. Hoy está sentado a la diestra de Dios Padre. Se le confirió un nombre que es sobre todo nombre. Y Él quiere que los hijos de Él, su pueblo, sus seguidores, nos humillemos día con día. Déjame, mi hermano. Amén. Jorge. Amén. En el libro de San Lucas hay algo bien tremendo que dice de la abundancia del corazón habla la boca. Y como el hermano acababa de decir, ¿no? Hay veces que hay conflictos dentro de la familia también, que has ofendido a un miembro de la familia y nunca te has atrevido porque no has querido, sino no es porque no has tenido la ocasión de hacerlo, de humillarte y pedir perdón, ¿no? Hay un refrán allá por México que honestamente me choca, que dicen que te perdone Dios, pero yo no te perdono. Parece muy macho decir eso, ¿no? Pero simplemente es creerse más que Dios, ¿no? No ser humilde, no ser. Hay naciones íntegras que han sucumbido por el orgullo de los líderes políticos. Hay hogares que han sucumbido también porque el líder de la casa ha ofendido o carga con un peso en el alma de haber ofendido a alguien y no querer humillarse al pedir perdón. Es bien simple. La victoria de todo cristiano es ser humilde, ser afable, ser bondadoso y apartarse del mal. Yo no voy a hablar mal de alguien porque soy temeroso de Dios. Puedo decir la verdad de acuerdo a las Escrituras, pero no lo voy a ofender, ni la voy a ofender, ni le voy a decir, ni voy a levantar juicio contra esa persona. Y hoy en día es muy común escuchar esto. Esto le va a pasar, la vida se encarga de cobrárselas, dicen, ¿no? Pero lo que no saben es que Dios dice, todo lo que está debajo del sol tiene su tiempo. Dios no te va a conceder a ti tus caprichos de venganza. Al contrario, lo que haces es envenenar tu alma más y más y más. Y si eres creyente, peor la cosa todavía, porque no vas a poder ni siquiera orar a Dios, ni pedir por tus necesidades, ¿no? Pero trata de humillarte, trata de pedir perdón. Haz el ejemplo del Señor. Uno de los grandes hombres que puedo decir de los apóstoles fue Pablo, y hizo una declaración: todo lo que aprendí en el judaísmo lo cuento por estiércol, dijo, lo cuento todo. Y allá en el judaísmo le enseñaron todas las normas, que tienes que hacer esto, no hagas esto, que no toques esto, ni vayas a comer delante de los
con gentiles, mucho cuidado de que tengas conversaciones. Ese era todo. Pero a Jesús lo criticaban porque Jesús se sentaba en la mesa y comía con gentiles, con pecadores. Y cada uno de los que se sentaba en esa mesa se convertían a él porque miraban la humildad que había en ese hombre, que contagiaba humildad en él. Muchos, cuando él fue llevado a la cruz, lo seguían, se cuestionaban, decían, bueno, ¿y por qué? Si era tan humilde, ¿qué ha hecho él para merecer todo esto? Pero como pasó el tiempo, llegaron a entender lo que las escrituras decían, ¿no? Que tenía él que cargar nuestros pecados a la cruz. Él se humilló, era Dios, es Dios y seguirá siendo Dios. Él, el Padre dijo, ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás, siéntate a mi diestra hasta que ponga a todos tus enemigos por estrado de tus pies? Dios el Padre lo exaltó a lo sumo. Es más, el Padre en el libro de Hebreos dice, adórenle todos los ángeles de Dios. Se humilló hasta lo sumo, hasta la muerte de cruz. Hoy en día, la persona que más sufre en venir al conocimiento del Señor Jesús, ¿sabes quién es? Es el judío. Porque cuando un judío, el Espíritu de Dios los revela quién es Jesús, toda la familia lo deshereda, se rompen la ropa y le dicen, nunca te conocimos, tú no eres mi hijo, tú no eres nada. Y ese hombre se humilla, vive humillado por el resto de sus días, pero también Dios lo exalta. No se puede pedir milagros, prodigios, señales, lo cual siguen todo eso confirmando el Evangelio, con un corazón arrogante, soberbio. Muchos siervos de Dios, desgraciadamente, han humillado al pueblo, han hecho correr al pueblo de las iglesias y nunca se han atrevido a llamar a esa persona y decirle, yo sé que usted está ahorita en otros pastos ya y yo lo bendigo, pero quiero pedirle perdón por haber ofendido su persona, por haber hablado mal de usted. ¿Qué pasaría si un siervo de Dios haría eso? Sería restaurado en su plenitud, porque Dios no guarda las iniquidades. Tienes que tomar en cuenta de que estamos hablando de un Dios que es Dios perdonador. Salomón, cuando inauguró el templo, dijo, Dios grande en misericordia, Dios perdonador. No hay pecado que Él no pueda perdonar y no hay pecador que Él no lo pueda perdonar. Y te voy a decir una cosa, que el orgullo es pecado, la humildad es una virtud que debe abundar en cada uno de nosotros. Cada uno de nosotros tiene que andar en humildad. Puede que en ti Dios haya hecho un gran milagro, te haya sacado de las drogas, te haya sacado del pecado, de la inmundicia, ahora sirves en una congregación y a veces oras por alguien y Dios se manifiesta. Ten mucho cuidado de no ensordecerte y que tu corazón no se llene de orgullo. Séte humilde, pídele al Señor guianza, pídele al Señor que te acompañe en toda la obra que Él te ha mandado. Amén. Prosiga, mi hermano, por favor. Amén. Pues ya para concluir, amigo, amiga, hermano, nos escuchas donde quiera que llegue nuestra voz. Nosotros el propósito es, ¿verdad?, ser bíblicos y Amén. Poder tocar estos temas que a veces se van quedando. Ya muchas veces no se habla de humillación, no se habla de reconocer. Por eso es bien importante que queremos nosotros enfatizar, queremos la gloria de Dios,
Queremos ver sanidad en nuestra familia, en nuestra salud, en nuestra casa. Necesitamos humillarnos delante de Dios. Así es. Probablemente en este tiempo, en estos minutos que nos quedan, Dios te está hablando. Probablemente has dejado cosas pendientes, ¿verdad?, que no has querido arreglar, que las has querido ignorar. Las cosas no se arreglan ignorándolas. Las cosas se arreglan confrontándolas. Así es. Como cuando el doctor te dice, está a punto que le dé la diabetes, te están previniendo antes que venga esa enfermedad, por decir algo. Hay muchas enfermedades, pero muchas veces vemos hombres o mujeres que dicen, no, a mí no me da, yo voy a seguir, y después tiene las consecuencias. Entonces este mensaje puede ser un mensaje preventivo. Amén. Para que nosotros nos demos cuenta. Es mejor, como decía alguien, la medicina preventiva que la curativa. Entonces es importante que cada uno de nosotros que decimos que somos seguidores de Cristo, que decimos que somos cristianos, debemos tener esta actitud, lo que dice Filipenses, que haya esta misma actitud o este mismo sentir que hubo en Cristo, que siendo Él Dios no se aferró a ser Dios, se humilló hasta lo sumo, con su propia gente que lo detestaba, que no lo quería. Juan 1:11 dice, a los suyos vino, mas los suyos no le recibieron. Entonces, pero más sin embargo, él se humilló. Probablemente ahora que ya conoces del Señor, parte de tu familia ya no te visita, qué sé yo, ya no quiere. Pero ese es el precio de que cuando nosotros tomamos la decisión de seguir a Cristo, de seguir al Señor, no importa, hay que humillarnos día con día. Pueda que, vuelvo y repito, pueda que tengas algo pendiente, no lo dejes para después, porque alguien que no ha perdonado de corazón o no ha pedido perdón, es mentira que se va a ir con el Señor. Es mentira. No nos hagamos ilusiones de que me voy con el Señor cuando tengo cuentas pendientes. Por eso hoy es el tiempo de humillarnos. Amén. Hoy están los medios a nuestro alcance. Si la persona está lejos, agarra el teléfono y llama. Dile, hermano, ¿sabes qué? Yo en algún tiempo hablé mal de ti, hasta te maldije, te pido perdón. La Biblia relata de un rey, Acab, que dice que hizo lo malo delante de Dios. Hizo todo lo contrario. Metió la idolatría, hizo imágenes de cera y hizo lo malo, pero dice la Biblia que él se arrepintió cuando oyó su sentencia, se humilló y Dios lo perdonó. Por eso uno a veces piensa que su pecado es tan grande. Humillémonos delante de Dios, reconozcamos dónde fallamos, reconozcamos dónde caímos y nos levantamos y seguimos adelante. Amén. ¿Verdad? Y ese es el llamado de Dios. Humíllate, deja de estarle echando la culpa a medio mundo. Deja de estarle echando la culpa. No, es importante que tú reconozcas, que yo reconozca dónde le hemos fallado o le estamos fallando al Señor y humillarnos ante la presencia de Dios. Ahí donde estés, puedes estar en tu auto, puedes estar en tu casa, puedes estar trabajando, no sé dónde, pero ahí donde llegue nuestra voz, humíllate delante de Dios y Él va a ver tu humillación. El Señor lo va a ver. Ahí en lo secreto, dice la Biblia. Lo que haga en secreto, el Señor lo va a recompensar en público. Así que, mi hermano, mi amigo, en esta tarde queremos decirte que pues te bendecimos, te amamos en el amor de Cristo. Amén. Y que esta palabra ha sido de beneficio para tu vida. Humillémonos porque el Rey viene. Humillémonos porque nuestro amado viene. Amén. Viene por los humildes, no viene por soberbios, no viene por orgullosos, por arrogantes. Viene por aquellos que se han humillado bajo su mano poderosa. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde. Ha sido un gusto poder compartir esta palabra y nos despedimos. Mi hermano Jorge también se despide y le damos la gloria al Señor. Hermanos, por haber Gladys Evans pide oración por su hija que tiene conectado oxígeno. Gladys Evans pide oración por su hija que está con oxígeno. Amén. ¿Oramos? Amén. Padre, oramos por Gladys.
que está en esa condición, Padre, y donde quiera que está, Señor, te rogamos que pongas tu mano poderosa. Tú eres un Dios omnisciente, omnipresente y omnipotente. Bendecimos a Gladys, Padre, que tu mano poderosa obre en la vida, Señor. Esa aflicción que está en el corazón de esa madre, Señor, tráele fortaleza, tráele paz tuya, y que tu mano se extienda a favor de Gladys, en el nombre de Jesucristo, el que tiene todo el poder en el cielo y en la tierra. Lo declaramos hecho, Señor, en el nombre de Jesús. Y por fe en Él lo damos hecho. Amén. Amén. Hermanos, gracias por habernos acompañado. Ahí escuchamos el Ministerio Peña de Oreb, ubicado en el 3166 en la ciudad de Pandel, California, para que de esa manera usted que nos escucha localmente, ellos se encuentran ubicados en el 3166, para que de esa manera nos acompañe. El saludo rápidamente hasta Bolivia, Santa Cruz, Bolivia. Gracias por comunicarte, hermana. Te bendecimos en el nombre del Señor. Y por supuesto vamos a enviar saludos para la familia Pacheco que nos acompaña. El saludo para a Tony, Marco, gracias por acompañarnos. Y toda esta gente maravillosa que nos acompaña alrededor del mundo. Recuerde que estamos transmitiendo en vivo y en directo desde la ciudad de Pandel, California, cubriendo con la gran comisión llevar este evangelio hasta el último rincón de la tierra. El Señor es bueno, el Señor nos está dando esta oportunidad de que sigamos predicando este evangelio, y por supuesto le invitamos para que nos ayude a difundir Radio Liberación Evangélica a través de nuestros canales YouTube, Facebook, y por supuesto a través de Radio Liberación Evangélica @tuning, para que se una y nos ayude a difundir estas páginas, llegando con mensajes así como el día de hoy escuchó. Vamos a una pausa, regresamos con más en vivo y en directo desde Pandel, California. Somos tu radio, liberacionevangélica.com.